Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Bueno, hoy toca hablar de un tema un poco controversial, pero yo creo que muy necesario porque no es lo mismo publicar que escribir. Y hay que saber cuándo uno se convierte en escritor y cuándo uno deja de, se convierte en otra cosa, ¿de acuerdo? Antes de empezar a hablar sobre este tema tan sumamente controvertido, quiero decirte que por favor, si te gusta este contenido, abajo, tienes el botón de suscribirte. Abajo, en las notas del programa, te dejo todas mis redes sociales para que puedas ir, echarles un ojo y si te gusta, quedarte. Y sobre todo, decirte que por favor, si te gusta este contenido, déjale un buen like porque me ayuda mucho a seguir. Y por favor, déjame en comentarios qué es lo que te ha parecido este tema antes de antes de empezar a escuchar todo el episodio. O cuando termines de escuchar el episodio, por favor, déjame un comentario para saber qué es lo que piensas tú. De acuerdo, bueno, pues vamos a empezar hablando de que no es lo mismo publicar que escribir. Escribir, como sabéis, es un proceso. Un proceso largo, tedioso y a veces muy ingrato y muy solitario. Publicar no es lo mismo. O sea, publicar es otro proceso diferente. Es un proceso pues de conversión de lo que es tu libro en bruto, tu manuscrito, tu borrador, ese borrador tan maravilloso que tú has estado trabajando durante meses, incluso alguna gente años, durante mucho tiempo has estado trabajando y lo conviertes en otra cosa diferente. Lo conviertes pues en un libro potable y vendible al público general. Por eso se llama publicar. ¿Qué pasa? Que una cosa es escribir, como he dicho, y otra cosa muy diferente es publicar. Publicar es una gran e ingrata aventura, igual que escribir a veces. Pero hay que decir que publicar va desde el momento en que tú firmas el contrato con la editorial hasta que el libro ha salido a la venta. Esto queráis que no, es muy importante, pero que muy importante, porque se diferencia en el proceso de escribir en que el proceso de escribir es tú directamente sentarte delante de una hoja en blanco y empezar a trabajar sobre esa hoja en blanco. Publicar es un proceso muy largo, porque tú le mandas un manuscrito a una editorial y a veces esa editorial ni te responde. Si te responde, has tenido mucha suerte, porque cada vez hay más autores, cada vez hay más libros y cada vez hay más gente queriendo llamar la atención en un mercado que está cada vez más copado. Pero copadísimo. El mundo del libro es gigantesco y cada vez hay más gente que quiere entrar en él. ¿De acuerdo? Entonces, publicar es una aventura. Ya lo dice mi querida Eva. Autopublicar es una aventura. No, en general, publicar es una aventura. Porque cuando tú mandas un Sinodas con una editorial pirata, que de eso quiero hablar yo en otro episodio, una mesa redonda sobre editoriales piratas estaría muy bien, la verdad. Pero bueno, hay editoriales que son piratas. Si no has quedado en sus garras, enhorabuena. Pero mientras tanto, hay veces que las editoriales tardan mucho tiempo en contestarte. Meses incluso. Hay editoriales que tardan años en escribirte o en llamarte. ¿De acuerdo? Pero una cosa, publicar no te hace mejor escritor. No. Se es mejor escritor cuando se aprende, cuando evolucionas, cuando entre tu primer libro y tu segundo libro hay una diferencia abismal. Se nota que has mejorado, se nota que has ganado pozo, que has asentado tus bases escritoriles, que has mejorado, que tu escritura, tu inmersión literaria, tu trabajo literario
es mejor. Claro, el publicar a mucha gente hace que se le hinche el pecho. ¿Sabéis? Muchas veces publicar no te hace... Bueno, muchas veces no. Publicar no te hace mejor escritor, te hace escritor publicado. Escritor, hablamos ahora después, cuando seas escritor. Pero no, escritor publicado no es lo mismo que escritor. Escritor publicado quiere decir que tienes algo en el mercado, algo que llama la atención. Y un escritor no tiene por qué tener nada en el mercado. ¿De acuerdo? Es muy importante porque, queráis que no, hace una diferencia abismal. Porque cuando tú eres escritor es porque te gusta y te dedicas a escribir, aunque sea de hobby. Tú eres escritor si escribes. Tú eres escritor publicado cuando además de escribir, publicas. Y eso es importante saberlo, porque no es lo mismo. Si yo publico, quiere decir que una editorial ha apostado por mi proyecto. Pero no eres ni mejor ni peor que yo, que me estoy dedicando a escribir en secreto o a autopublicar. Porque autopublicar es otra cosa. Y los autopublicados no son malos precisamente. Hay muy buena autopublicación en este país. Porque, bueno, sí, es cierto que hay muchos libros que no tienen la calidad, por ejemplo, de un libro editado por Ediciones B, por poneros un ejemplo. Pero eso no quiere decir que sea malo. Al contrario. O sea, no quiere decir que no haya género bueno en la autopublicación. Al contrario, hay mucho género bueno dentro de la autopublicación. Pero claro, es que escribir y publicar son cosas muy diferentes. Total y absolutamente diferentes. Como hemos hablado antes, uno es escritor cuando directamente se siente delante de una hoja en blanco y plasma lo que piensa, ya sea en forma de escaleta para luego darle forma de novela, o cuando eres brújula y directamente empiezas tu novela de cero. ¿De acuerdo? Porque es que no es lo mismo. Luego para publicar puedes hacerlo por tu cuenta siendo autopublicado, que de autopublicación ya hablaremos en otro episodio. Y otra cosa muy diferente es hacerlo por editorial. No es lo mismo, no da el mismo resultado, no es generalmente igual para todos. ¿De acuerdo? Entonces, como es tan diferente, no son procesos iguales y no pasas los mismos procesos mentales. Sí que es cierto que en muchas ocasiones, en el 99% de las ocasiones, vas a acabar con un síndrome del impostor más grande que tu cabeza. Que eso no pasa nada. Porque es normal, es habitual en gente creativa. Bueno, en todos los trabajos es normal que aparezca aquí detrás de la oreja una mosquica cojonera llamada síndrome del impostor. Es total y absolutamente normal. Pero, claro, es totalmente diferente. Eso sí, piensa que si escribes algún día, tarde o temprano acabarás publicando. Eso quiere decir que tú esfuérzate y ten clara una cosa. Tienes que trabajar siempre duro, llegar lejos, pensar, mentalidad fría, porque tarde o temprano acabarás consiguiendo tus objetivos. Y si tu objetivo es publicar, no dejes nunca de luchar. De verdad, porque al final sigue escribiendo, sigue trabajando, porque tarde o temprano, algún día tú llamarás a la puerta de alguna editorial y esa editorial te dirá, sí, adelante, bienvenido a nuestra casa. Apostamos por ti. Porque no te conoce nadie. Nosotros apostamos por ti. ¿De acuerdo? Porque al final un libro se lo puede leer tu padre, se lo puede leer tu madre, se lo puede leer tu hermano pequeño, tu hermana mayor, se lo puede leer quien sea, pero si no se lo lee el gran público, no es un libro publicado. Es un libro. Ya está. Y escribe. Y no dejes de escribir. Por tanto,
Y importante lo que voy a decir ahora, como lección de oro de este episodio. El publicar no te hace escritor. ¿De acuerdo? Esto es muy polémico, pero publicar no te hace escritor. El escribir sí. En conclusión, y como conclusiones de este programa, escribir y publicar son cosas muy distintas, como habéis podido comprobar a lo largo de este episodio. Publicar consiste en transformar tu manuscrito en algo potable y lanzarlo directamente, directa y absolutamente contra el muro del gran público. Y puede ser que se estrelle o puede ser que lo rompa. Y si lo rompe, habrás llegado más lejos que la mayoría de la gente. Publicar no te hace ser mejor escritor. Jamás, jamás de los jamases. Te hace mejor escritor mejorar, aprender, seguir trabajando en eso. Seguir trabajando en tu sueño, que es escribir. Seguir trabajando en tu hobby para que se convierta en algo más que un simple hobby. Eso es publicar. Eso es escribir. Eso es mejorar como escritor, ser un buen escritor. Ser un mal escritor es publicar y publicar y publicar y que todas las novelas sean iguales. Publicar es una aventura muy ingrata muchas veces. Pero no pasa nada porque al final todos tenemos que pasar por ese círculo vicioso e increíblemente asqueroso que es publicar. Y por último, y no menos importante, publicar te hace escritor publicado. Tenlo muy en cuenta cuando escuches este podcast. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio que no sé de qué irá, si será en solitario o tendremos aquí a alguien más. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, leed mucho y